Vamos a corregir los deberes de la última clase. Como habéis podido suponer por la nomenclatura, son efectivamente ejercicios de BAU de los últimos años. El primero es un E3 completo y el segundo es la mitad de un E4. Bien, empezamos por el ejercicio E3. Dada la función f de x, calcular a para que f sea derivable en x es igual a 0. Derivable en x es igual a 0, es decir, esa parte en la que yo digo que menos infinito 0 es derivable porque es polinómica y en 0 infinito es derivable porque es polinómica, no me la están preguntando, así que simple, sencilla y llanamente no la escribo. Paso directamente al estudio de la derivabilidad en 0, pero 0 es el punto de cambio de expresión. Por cierto, voy a hacer lo mismo de siempre. Voy a cambiar esto para ver los laterales más fácil. Bien, pues como 0 es el cambio de expresión, vamos a hacer la derivabilidad en 0. Pero, y esto es muy importante, para hacer la derivabilidad en 0, primero es obligatorio la continuidad en x igual a 0. Si no habéis hecho esto, el ejercicio está mal hecho. No es un 0 redondo, pero es la mitad del apartado, es medio punto menos. Bien, asumido lo cual, ¿cómo hacíamos la continuidad en 0? Como siempre, otra vez, f de 0 y el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, que separamos en derecha e izquierda, 0 menos de f de x y 0 más de f de x. F de 0 es sustituir donde está el igual del 0, o sea, aquí. Otro error típico, x cuadrado más ax igual a 0 cuadrado más a por 0 igual a 0. Esto está mal escrito. 0,25 menos. ¿Qué está mal de esto? Esta parte de aquí. Este trozo sobra. ¿Por qué? Porque si ya es f de 0, no se pueden poner las x. Es obligatorio directamente sustituirlo. 0 cuadrado más a por 0. Así. 0. Bien. Límite cuando x tiende a 0 menos. Como es un límite, aquí sí se ponen las x. 0 menos es la izquierda, es decir, x, y luego ya sustituyo. Y 0 más la derecha, x cuadrado más ax. 0 más 0, 0. Por tanto, es continua en x es igual a 0 siempre, independientemente del valor de a. No escribir esta parte que tenemos ahora mismo escrito en el E3A es medio punto menos. Y ahora ya, por fin, la derivabilidad en x es igual a 0. Para ello, hacíamos la derivada, que la derivada consistía en derivar cada una de las dos partes, pero obligatoriamente quitábamos todos los iguales del sí. La derivada de x, que es 1, y la derivada de x cuadrado más ax, que es 2x más a. Y ahora solamente tenemos que hacer f'
en 0 menos y f' en 0 más. Es decir, sustituir aquí todas las x por 0, como no hay x, queda como está, y sustituir aquí todas las x por 0, 0 más a, y igualamos. Es decir, f es derivable en x igual a 0 si a vale 1 y acordaros siempre que esta condición de aquí había que traerla también para aquí. Pero ¿qué ha pasado esta vez? Que no había condición, que era siempre. Entonces, como no hay más que esta condición, pues esta es la condición. Y hemos terminado L3A. Esto valía un punto. Vale, pasamos al E3B. En el E3B nos dan otra función distinta. La función es ax cuadrado más b seno de x más c. Y nos dice f de 0 es igual a 0, f' de 0 es igual a 1 y f segunda de 0 es igual a 2. Bueno, pues vamos allá. F de 0, es decir, en f, aquí, sustituir las x por 0. F de 0, por tanto, será 0 más 0 más c. Y nos dicen que entonces c tiene que ser 0. Pues ya tenemos una. Ahora nos hablan de f' de 0. Para hacer f' de 0, lo primero que tenemos que hacer es f'. Pues vamos a calcular f'. Tenemos unas sumas, derivamos cada uno de los sumandos. Un momento, c ya sabemos que es 0. Podemos escribir aquí f de x es igual a ax cuadrado más b seno de x más 0. Derivamos cada uno de los sumandos. La derivada de ax cuadrado ya la hemos visto el otro día que era 2ax, ahora va el más, y la derivada de b por el seno de x. b es un número, no es una incógnita. b es un 7. ¿Cuánto sería la derivada de 7 seno de x? 7 coseno de x. Y la derivada de 9 seno de x, 9 coseno de x. Pues la derivada de b seno de x es b coseno de x. Ya solamente tenemos que poner aquí que f' de 0 es sustituir en la derivada todas las x por 0 y tenemos 0 más b por coseno de 0. b por coseno de 0, el coseno de 0 es 0 radianes. Bueno, radianes y grados coincide, pero por si acaso, 0 radianes, el coseno de 0 es 1. Así que tenemos entonces que b vale 1. Lo anotamos. Y derivada segunda, no f'', ni f doble prima, ni nada parecido. Derivada segunda, f segunda. ¿Qué es eso? Derivar la derivada.
Es decir, nosotros ya tenemos aquí la derivada. Bueno, hemos descubierto que b vale 1, así que podríamos escribir aquí que f' de x es 2ax más coseno de x. Bien, pues la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Cojo esto y vuelvo a derivarlo. De nuevo tenemos un más, derivo el 2ax, si esto fuese un 7 sería 7 por 1, si esto fuese un 93, 93 por 1, la derivada de 2ax es 2a por 1, más la derivada del coseno es el menos seno de x. Es decir, solamente tengo que venirme aquí y sustituir f segunda de 0 es 2a no lleva x, y luego el seno de 0. El seno de 0 daba 0, 2a más 0. Es decir, que 2a vale 2. Y por tanto, a vale 1. Y esto valía un punto 25. Pasamos ahora al E4. El ejercicio 4 nos pide encontrar todas las rectas tangentes a la gráfica de la función en los puntos que nos indiquen, en todos los puntos que nos indiquen, que son 0 y pi. Oh, vaya, ya estamos de nuevo en radianes. F de x es igual a seno de x y tenemos que hacer las tangentes en x igual a 0 y en x igual a pi. Vale, pues vamos a empezar por 0. Para hacer la tangente en 0 necesito f de 0, es decir, el seno de 0, que es 0, y necesito f' en 0, es decir, primero derivo, la derivada del seno es el coseno, y luego evalúo en el punto que me dice coseno de 0, radianes, vuelvo a decir que 0, radianes y grados coinciden, pero por si acaso radianes, es 1. Así pues, tenemos que y menos es igual a por x menos. La x va aquí, la y va aquí y la f' sustituida va aquí. Tenemos entonces 0, 0, 1. Es decir, y es igual a x. Ya tenemos la primera tangente. Vamos a hacer, que es en 0. Vamos a hacer ahora la tangente en x igual a pi. Y vamos a hacerla exactamente igual. Vamos a empezar por f de pi, que será el seno de pi. Seno de pi vuelve a ser 0. Y ahora la pendiente. Hacemos la derivada en x primero, que ya la teníamos, solo la copio, y evalúo la derivada en el punto. Coseno de pi es menos 1. Así pues, solo me queda volver a sustituir. Este va aquí, este va aquí y este va aquí. Pi 0 menos 1.
y es igual a menos x más pi. Bien, ya tengo las dos tangentes. ¿Qué más me pedía? Encontrar las tangentes en 0 y en pi. Y ahora, esta frase. Punto de corte de ambas rectas tangentes. Volvamos de nuevo un momentito a primero de bachillerato. Dos rectas que se cortan en un punto. ¿Cómo calculamos el punto de corte de dos rectas? Con un sistema. Es decir, cogemos para hacer el punto de corte la primera recta tangente y la segunda recta tangente. Y resolvemos este sistema. Bien, tal y como está escrito, lo más fácil es hacerlo por igualación, pero si no lo escribís y lo hacéis por Casio, que este no tiene ninguna dificultad, por igualación tendríamos, igualando en y, que x es igual a menos x más pi, 2x es igual a pi, x es igual a pi medios, y que es igual a x es igual a pi medios. Ya tenemos el punto de corte y hemos terminado el ejercicio. Recta tangente en 0, recta tangente en pi y punto de corte. Ánimo y buen trabajo.